No se pueden perder el episodio de hoy porque vamos a hablar justo de cómo los viajes te pueden cambiar la vida a ti, pero no solo a ti, sino que todo ese propósito de viajar le puede cambiar la vida a cientos de personas. Una historia de gran inspiración con un gran invitado. No se lo pierdan y estamos aquí en Pixa. The Sybarite Soul. Los viajes, además de mostrarte el mundo, te pueden ayudar a cambiarlo. Hoy vamos a explorar una historia que sin duda nos va a dejar clarísimo cómo estos propósitos que tienen los viajes y que deben de tener los viajes son muy necesarios para nuestra vida y la de las personas que podemos tocar. Bienvenidos a este episodio pilón número 11 de la 4ª temporada, que pues hoy sí ya es el último, pero teníamos que hacer este episodio porque escuchamos esta historia no solo de un viajero que ha viajado por todo el mundo literal, sino que también ha hecho de estos viajes primero su propósito de viajar y luego este propósito de viajar se fue convirtiendo en un propósito mucho más profundo. Entonces creo que cierra perfecto todas estas 4 temporadas que les hemos dicho que sus viajes tienen que tener propósitos y hemos hablado de todos los propósitos que puede tener un viaje. Entonces creo que hoy cerrar esta temporada con este episodio va a ser como un broche de oro de todo lo que un viaje puede hacer por ti. Cada uno de los viajes que hagas, así hagas 1 o 100, siempre te van a cambiar la vida. Alejandro Sousa, ¿Alex? Alex, sí. Alex. Alejandro, como quieras. Bienvenido. Hoy además estamos aquí en Pixa, que es el proyecto, bueno, el penúltimo emprendimiento de Alex. Pero, a ver, primero quiero que nos cuentes... ya ahorita hablamos de pizza, que vamos a estar aquí todo el episodio y vamos a comer y van a ver las pizzas y se les van a súper antojar. Entonces, primero cuéntame, ¿cómo fue que tú un día te diste cuenta que viajar era lo que tenías que hacer o lo que querías hacer en ese momento de tu vida? Se sintió como una pinzada del intestino, ya sabes. Tenía yo, creo que 23 años, 22, 23 años. No. O sea, chiquitito. No, menos. Bebé. Menos. Tenía yo, era justo cuando entré a la carrera. A los 23 me gradué. No, tenía como 19. Como 18, 19. 19. Ajá. Y en ese momento sentí como que una llamada de tener una relación conmigo mismo, como de conocerme. O sea, venía yo saliendo de varias relaciones románticas. A los 19. Con parejas. Ya. Y yo decía, como que me hace falta conocerme a mí. Y en ese momento no se había materializado la idea de un viaje o de unos viajes. Solamente era como que un viaje primero de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Y me acuerdo que como que tomé un voto y dije, por los siguientes 10 años, no quiero tener una relación amorosa, íntima, con nadie más que conmigo mismo. ¡Wow! Como que casarme conmigo mismo y ver quién soy. Y dije, bueno, creo que lo que necesito son experiencias viscerales de autodescubrimiento para saber quién soy, salir de mi zona de confort y encontrarme. Y así fue como empezó una década de viajes que marcaron mi vida y que se convirtieron en viajes de emprendimiento social, de autodescubrimiento y que todos se fueron hilando entre sí hasta que platicaremos de pizza y los demás emprendimientos que siguieron. Entonces, pero finalmente fue un viaje para encontrarme, para relacionarme conmigo mismo, casarme conmigo mismo y destriparme, entender cómo estoy cableado de ser. A ver, pues te tienes a ti y ya, ¿quién eres? Entonces empezaste tu carrera, o sea, tu escuela, ¿no? Tu universidad, y empezaste a hacer esto a la par. A la par. Qué bueno que teníamos tantas vacaciones. Exacto, es que fue eso. Es que eran 3, bueno, yo tenía de por 3 meses, me iba a veranos, igual que o sea, tú. como ¿a dónde fue el primero? O sea, ¿cuál? El primer viaje. O sea,
ya habías viajado un poco con tus papás y bueno, como en otro tono de viaje. Completamente, más cómodo, mucho más cómodo. Mucho más cómodo. Sin tomar todas las decisiones. Y creo que la parte más importante es siempre acompañado, ¿no? Claro. Porque estos viajes fue yo conmigo mismo y mi mochila. Y todos los 10 años. Todos los 10 años. ¿Nunca invitaste a nadie? Sí tenía a veces amiguitos. Pero se suman a mi viaje. Okay. No me estaba yo sumando a lo que yo voy a hacer. Exacto. Y siempre con un presupuesto muy de estudiante. Moderado. Muy moderado, muy limitado, porque también era la intención de salir de la zona de confort. Y el primer viaje fue justo cuando me fui a Uganda a hacer un emprendimiento. Y de ahí, el primero, sí, Uganda. Uganda, duro. Y era justo el tema de pues en la universidad nos daban 3 o 4 meses de vacaciones. Y yo decía, yo voy a chambear toda mi vida, pero nunca más voy a tener 3 o 4 meses para hacer lo que yo quiera. Entonces, en vez de hacer es como un sueño, una pasantía para meterme al Rat Race, dije, pues me voy a conocer. Y entonces yo ahorraba todo el año, me acuerdo, todo el año yo hacía chambitas en la universidad, hacía trabajos en el bar, lo que sea, y toda la lana la iba ahorrando para mi viaje que venía al fin del año, ¿no? Bueno, en verano, fin del año escolar. Y fue Uganda. Y de Uganda ahí dije, me voy a quedar, porque fui a un proyecto académico que luego se convirtió en un emprendimiento, y dije, aquí me quedo. Y ahí fue mi primer viaje de mochila solo, que me fui a Kenia y me fui a Tanzania. Y fueron como 15 o 20 Así nomás, el primero. Así nomás, sí. Y con África tuve una relación muy importante. Y después supongo que regresaste, porque te atrapó. Sí, regresé otra vez a emprender a Ruanda, después del emprendimiento de Uganda. Regresé a Uganda varias veces. Y luego, cuando me graduó, me entero que el presidente de Ruanda, Kagame, decide hacer inglés el tercer idioma oficial de la noche a la mañana. Yo estudié emprendimiento, entonces pues estaba yo hablando con un cuate que era de Grecia. Le digo, vámonos a Ruanda. Me dice, ¿qué? Yo, pues vamos a Ruanda porque todo el país necesita aprender inglés. Los diputados, los senadores, los C-levels de las empresas. No hay un instituto. Está declarado que es el tercer idioma oficial de la noche a la mañana. ¿Quién les va a enseñar? Vamos a hacerlo. Y entonces me dijo, ok. Y nos lanzamos a los 23 años, 2 recién graduados de la carrera, a emprender en Ruanda. Y ahí empezó otra relación con África. Tú supongo que ya en tu primer viaje y en los viajes que hiciste después a ese lugar, pues, a ver, ya conocías la cultura, ¿no? Porque es difícil de pronto conocer una cultura si solo vas 3 o 4 días. Sí se puede, porque pues de pronto es más bien sentirla que... Sí. Sentirla, vivirla, que realmente como... Entenderla. Es que, exacto. Pero tú sí viviste ahí un tiempo, o sea, tú sí estuviste ahí metido en la cultura, entonces creo que eso te dio la herramienta para decir, ok, sí puedo emprender aquí, ok, la gente sí se va a acercar a aprender inglés conmigo porque más o menos, ¿cómo es la gente en Ruanda y por qué te atreviste en Uganda? ¿En Uganda? Me confundí. Sí, bueno, es que en Uganda también aprendí y luego en Ruanda, en las dos. Pero primero, lo de inglés fue en Uganda. En Ruanda. En Ruanda. Sí. ¿Cómo tuviste esa confianza de decir, o qué sabías de ellos que dijiste, la gente sí se va a acercar conmigo para aprender algo? Sabía yo 2 cosas. Una era que había una gran necesidad. Entonces, así ya el chip emprendedor era, aquí hay una necesidad y entonces hay una oportunidad de mercado muy padre. Además de que había, te digo, este decreto oficial de que tienes que aprender inglés. Entonces también era como, no nada más hay necesidad, sino hay medio que presión gubernamental de que tiene que haber. Entonces era como, bueno, por aquí va a haber. Y 2, la visión del presidente en ese momento. Yo me acuerdo que leí uno de sus documentos que era Agents 2020. En ese tiempo era su visión de 2020. Y Ruanda tenía la visión de convertirse en el Singapur. ¿Esto qué ha de haber sido? 2000. Esto fue 2009. 2009. Okay. 2009. O sea, 11 años antes de esta plan visión. 2020. Ajá. Y ahí el presidente quería convertir Ruanda en el Singapur del este de África. Y por eso es que necesitaba el inglés, porque pues, los países aledaños como Tanzania, como Kenia, habían sido colonias británicas y hablaban inglés. Sí. Y ellos pues habían sido colonia holandesa, hablaban Kinyarwanda y francés, pero decían, pues yo necesito poderme competir y compartir con los demás. Y dijeron, yo quiero ser como Singapur. Y Singapur
tenía esta visión de Sí. súper facilidad para los negocios y crecimiento brutal. Dije, pues aquí hay Y como el un inglés es ecosistema. lo que mueve Singapur. Sí. Y hay un ecosistema facilitador para que prenda. O sea, dictamen gubernamental, necesidad, mercado y como todo un ecosistema, una cultura de crecimiento y de emprendimiento. Entonces dije, pues venga. Y chiquito también. O sea, manejable. Claro, era manejable. Manejable. Pero bueno, o sea, a los 23 años, la mayoría de las personas están pensando en otra cosa, evidentemente. Y tú ya tenías este propósito, no solo que tu primer emprendimiento no fue en México, fue en Ruanda, porque además pues ya tenías como esta apertura con la cultura y tal. ¿Qué más, o sea, qué más pasaba por tu mente de decir, de aquí, o sea, ya decidí que los próximos 10 años me voy a casar conmigo, me voy a conocer, voy a viajar por el mundo, voy a conocer otras culturas para que esto me ayude a conocerme a mí, porque en realidad eso fue lo que empezaste a hacer. Sí, ¿No? 100%. O sea, no era ir a otros lugares para conocer otros lugares, sino ver cómo ellos te ayudaban a conocerte a ti. Exacto. Entonces emprendes en Ruanda y luego de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué seguía? Pues de ahí siguieron más viajes. Y claro, cuando uno está viviendo en un país que también es muy distinto, hay muchos viajes cotidianos dentro de esa nueva vida, ¿no? Porque estás justo descubriendo muchas cosas. Entonces era como perennemente esta mentalidad de viaje. Pero bueno, ahí pues le di la vuelta a casi todo África y me eché, fueron como 2 o 3 meses de todo. O sea, de abajo empecé en Botswana, Namibia, Mozambique, Lesoto, Suazilandia, África del Sur, luego fui subiendo y todo eso fue como que otro viaje dentro de un viaje que ya estaba, ¿no? Que era el emprender en Ruanda. ¿Por qué África? O sea, No sé. ¿por qué cuando empezaste dijiste África? Yo siempre digo que tenemos conexiones, yo sí creo en otras vidas. Y a mí sí me ha pasado que llego a un lugar o que quiero ir a un lugar así, que tengo tantas ganas de ir a un lugar que digo, es por algo, ¿no? Eso. ¿Qué sentías tú cuando era como que tu calling era África? Era un llamado muy visceral, un enganche, ahí un como necesitas estar ahí. ¿Y con tus papás ya habías conectado. estado? O sea, no, ya no. No. O sea, sí fue. era la primera vez que pisabas África. Sí. O sea, ni Marruecos ni Egipto, que es donde. A Marruecos sí, pero digo, no está en África. Sí, era un África que no contemplaba dentro de esta visión de acuerdo, de África. Sí. Y fue este llamado. O sea, yo creo que sí es todos tenemos algún tipo o de vida pasada o de ancestros o de energía o de algo que te llama. Claro, sí. Que dices, ese terreno, ese espacio lo tengo que conocer. Y así han sido todos. O sea, la gran mayoría de los viajes que se convirtieron en emprendimientos o en destinos donde terminaba yo viviendo, era porque yo los estaba buscando. O sea, había una parte de mí que necesitaba alimentarse de esa experiencia en ese momento de mi vida. Y todos fueron completamente distintos, como son los países, pero sí hay un llamado muy visceral. No eran decisiones racionales, eran decisiones viscerales. En que antes de que lleguemos a pizza, me estoy esperando a que lleguen las pizzas para terminar de hablar de este proyecto que está increíble, la verdad. Pero bueno, entonces esta parte de enseñar inglés. Luego, ¿cuál fue el siguiente emprendimiento? Me fui a Bután. A Bután. Uy, a Bután. Es el lugar hermoso que, les voy a dar como una explicacióncita porque no mucha gente sabe de Bután, ¿no? Pero este país muy chiquito que está entre gigantes como China, India y Nepal, ¿no? Y ellos se pusieron medio famosos hace como 30 años, cuando todavía era una monarquía. Ahorita ya es una monarquía constitucional, o sea, hay un primer ministro y hay la familia real, pero antes nada más era la familia real. Y ahí el rey se dio cuenta de una cosa y dijo, a ver, si todo habitante en Bután, que es un país 100% budista, ¿ok? Sí. Es como si el Tíbet estuviera en su esencia, sin todo toda la parte de institucionalizada. Exacto. Sería más un Bután, ¿no? Muy puro. Sí. Le dijo, si todos los habitantes de mi país están deprimidos, van a comprar antidepresivos y vamos a consumir antidepresivos y vamos a producir antidepresivos.
Y eso va a hacer que nuestro GDP o nuestro PIB crezca, ¿no? Porque ese es el indicador que en todo mundo se usa para la salud económica de un país. Se dijo, pero ¿eso qué me dice de la felicidad de mis habitantes? Nada. Entonces yo quiero medir otra cosa. Y entonces él construyó el Gross National Happiness, o el Producto Interno de la Felicidad. Los países más felices, de hecho. Pues sí, es su fama, ¿no? Yo fui justo a estudiar eso, que fue a ver, quiero descubrir si esto va de netas o no. Pero eso fue lo que me llamó, decir, a ver, hay un país en este mundo que se dedica a promover el bienestar y la felicidad, quiero ir a entender qué onda. Y entonces fui a trabajar con el gobierno. Hice dos cosas. Primero, mi mejor amigo estaba haciendo su doctorado en psicología positiva. Y la psicología positiva es la rama de la psicología que estudia el bienestar. La felicidad siendo una parte del bienestar, pero es todo un tema, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a poner la teoría de la psicología positiva contra luz del Producto Interno de la Felicidad de Bután. Hicimos la primera medición de bienestar multidimensional en la juventud butanesa. Y llegamos al gobierno y le dijimos, mira, estos son los resultados. Ahora hagamos intervenciones a nivel Secretaría de Educación para levantar los índices. Entonces fue algo increíble y además trabajé con mujeres de perfil vulnerable en ayudarlas a construir sus propios emprendimientos. Antes de decidir que ese era tu emprendimiento, no conocías Bután. No, o sea, querías ir a ver de qué iba todo esto que se escuchaba. Y entonces ya de ahí decides, ya cuando conoces y ya decides. Wow. Volverlo como algo más, ¿no? Que eso pasaba. Algunos empezaban como un proyecto ya deliberado y otros era un viaje que se convertía en un emprendimiento porque te apasionaba la causa, la realidad, las el mundo de las personas. Toda esa experiencia que dices, es que aquí hay algo nuevo que necesito descubrir. Ahorita, fuera de cámaras, me estaba diciendo que dejó de contar los países en el 100. Le digo que yo todavía los sigo contando porque apenas fue en el 70. Pero de estos 100, o sea, es que si yo tengo muchas historias, ya conocer 100 países, que es más del 100 y cacho, o sea, pon tú que 110, es el 60% del mundo, ¿no? O sea, es más de la mitad del mundo y que además pues hay zonas a las que no se puede llegar. Claro. O que es mucho más difícil. ¿Cuál país, o sea, supongo que has sido en alguno de los que has emprendido, te ha marcado más o que hayas sentido realmente que dijiste, de aquí soy, o que tengas una experiencia muy profunda que nos quieras compartir? Es una pregunta dificilísima, ¿no? Me imagino. Que ni yo la podría contestar y tengo es duro la mitad porque, de los países. O sea, en cada país, y yo me hago esa pregunta todo el tiempo, y hablando con amigos también es, pues, ¿cuál, no? Porque siempre queremos buscar ese gran destino. Y sí hay, pero al mismo tiempo no hay. Todo decir, o sea, yo creo que lo que a mí me funcionó muy bien, que diría esto como tip para la gente que quiere esos viajes de real autodescubrimiento, ¿no? Es que le hagas caso a esa corazonada o ese llamado interno. Entonces, como le hice caso a esos llamados en cada etapa de mi vida, cuando me tocaba África, me fui a África, cuando me tocaba Bután, me fui a Bután, se convirtió como en el eje central de mi vida y pude hacer la inmersión completa. De escucharte y escuchar, o sea, tu intuición era tu mejor amigo. Entonces iba a ser el mejor. Siempre el último que conocía era el mejor. ¿Sí me explico? Porque yo estaba en ese nuevo vuelco evolutivo donde ese tenía que ser el de ese momento. Entonces, eso responde que siempre el mejor fue el último que visité. Siempre y cuando tenés esa conexión. Mucha retrospectiva. Ya en mucha retrospectiva, sí te puedo decir que el que más me ha marcado es Bután. Porque, a ver, finalmente terminas de conocer tantos países que llegas a las conclusiones de que somos exactamente lo mismo en todas partes. Tenemos una conexión humana realmente genuina. Claro que hay mucho ruido, colores y sabores distintos, pero... Claro, experiencias, culturas. Pero Bután sí es como irte a un microcosmo existencial completamente distinto. O sea, como otro planeta. Otro planeta. Ahí sí lo sentí. Y hay una congruencia en todo. O sea, la arquitectura de Bután, la vestimenta, el idioma, los hábitos. O sea, no es que encuentras diferentes versiones de Bután, ¿no? Es una. Congruencia. Y es
completamente distinta a todo lo demás que has experimentado. Y una pasión absoluta por vestirse de su cultura y su identidad nacional y de su budismo y de su espiritualidad y de su conexión con la naturaleza, con el prójimo. Entonces ahí el tiempo paró para mí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve 6 meses en Bután. Y o sea, yo me acuerdo de una como que abraza esto muy bien. Yo fui a trabajar con el gobierno y yo decía, bueno, nunca me han dado una cita de nada, ya sabes. O sea, como en cualquier parte del mundo, todo el mundo está demasiado ocupado. Entonces, como que hablo y quería yo la secretaria de Educación y me dice, claro, ven, pásale. ¿Había secretaria de Educación? Sí. Y pásale. Y nos echamos 1 hora y media platicando. O sea, había tiempo para todo, porque ellos son felices, dejan que hayan tiempo para todo. Sí. Es muy espontánea su relación con la vida. No está definida por alguna estructura de expectativa. Entonces, muy libres. Y esas son cosas que, o sea, fue muy introspectivo ese tiempo ahí porque pues estás dentro de ti, ¿no? Mucha meditación, mucho camino por la naturaleza, mucho tiempo libre. Mucha contemplación. Mucha contemplación. Entonces, muy bonito Bután. ¿Y ya te habías acercado al budismo de alguna manera? Sí. ¿O ahí ya? Ya. Sí. El budismo ha sido un eje constante. Bonito la meditación, el autodescubrimiento. También tuve papás que desde los 15 años me llevaban a grupos de meditación y de cosas así, como que el viaje principal de mi vida siempre ha sido autodescubrimiento. Qué increíble. Pues ahora sí creo que vamos a hablar de pizza porque si no se nos va a ir el tiempo. Un momento. Sí. Ajá. Cuéntanos de este proyecto que además, pues, después de tantos países, me contabas que has emprendido, bueno, en Ruanda, Bután, Brasil, Estados Unidos y México. Uh-huh. Y entonces regresas después de autodescubrirte, después de recorrer el mundo, regresas a tu país, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde y cómo nace Pixa? ¿Qué es Pixa? Les platico todo. Todo. Los viajes, yo siento que como que todos los viajes, miren, aquí podemos... ¡Híjole! A ver, les voy a platicar muy rápido. Gracias, hermano. Vamos a ilustrar a lo ver que Alex... si se ve ahí o acá o... A ver, son pizzas hechas de maíz azul y de ingredientes 100% mexicanos. Se me hizo agua a la boca, cañón. Entonces, voy a empezar con el producto, se los explico y después les explico la historia. Pero esta es la revolución mexicana de la pizza, ¿ok? Entonces, mexicanizamos todo lo que era tradicionalmente italiano. No, más mexa. Más mexa imposible. Es la pizza mexa. Entonces, es base de maíz azul y aquí tenemos una mitad de rajas poblanas con cremita de rancho y aquí tenemos la olé, que es como la de ¿cómo taquitos de villamelón. Eso, la villamelón. Pizza. De cecina, de chorizo y de chicharrón. Y la salsa, puedes escoger de 2 salsas, la de jitomate con chile chipotle y 20 otros ingredientes, o la de frijol, la base. La base de la pizza. ¿Sí? ¿Y de qué las pedimos? Esta fue de chitomate, de chipotle con jitomate. O de frijol cremoso con chile serrano. Y acá tenemos nuestra estrella ganadora, que siempre ha sido la que más se ha vendido, que es la de chapulines, remojados en sal y limón. Y mira esa belleza que es la de esquites. Y es la de esquites tal cual como te la sirven los esquites, con mayonesita, con tajín, con limón, con epazote y... Todos mis platillos favoritos están aquí, excepto los chapulines, pero sí lo veo. Pero es que las rajas, los tacos de villamelón, o sea, desde que ella era muy chiquita, también ya me encantan. Éntrale, por favor. Y los hijo. Entonces, este es el producto. Mientras tú nos cuentas, yo voy a comer. Entonces, o sea, tú sabes que cuando viajamos, esa experiencia, llámalo el país, las personas, la cultura, o sea, ya la experiencia en total te tatúa, ¿no? Te tatúa. Entonces, yo no tengo tatuajes visibles, pero estos invisibles estoy todo tatuado de esas experiencias. Y Pixa es como un receptáculo de los mejores tatuajes de los países y de los emprendimientos que tuve previo. Porque fui como que agarrando todo lo que aprendí, todo lo que viví y lo metí a Pixa, ¿no? Entonces, Pixa es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Yo siempre he sido un emprendedor social. Entonces,
En Uganda, pues ayudaba a mujeres cacahuateras. En Ruanda fue un tema de educación. En Bután fueron las mujeres para sus emprendimientos. En fin. Entonces, ¿qué tal? Delhi, ¿no? Y además la gente dice, no, es un taco, es una tlayuda, No, es un sope. no es sabe a una, taco, no sabe es a una tlayuda. pizza. Es algo que creamos que tiene su propia sabor, definición. Es un mundo enteramente aparte. Y entonces es una plataforma de empoderamiento social, disfrazada como pizzería, donde lo que hacemos es que empoderamos, incluimos y empleamos exclusivamente a jóvenes en un perfil de abandono social. Son chavos que tienen entre 17 y 27 años de edad y tienen que tener 6 características para pertenecer al programa. Vivir en situación de calle, abandono familiar, rezago educativo, historia criminal. ¿Alguna de las 6? No, tiene que tener 2 de las 6 por lo menos. 2. Abuso de drogas y refugiados, migrantes o deportados. Entonces, nos estamos asegurando en darles oportunidad de empleo a las personas más con el perfil de mayor abandono dentro de ese espectro. Y lo que hacemos es los invitamos a chambear en pizza. O sea, nosotros vamos a los albergues. Lo que más necesitan, trabajo y un propósito. Y más allá, porque les damos el trabajo, que es, el programa dura 12 meses, que se llama La Ruta del Cambio. Es un programa, es un viaje de transformación personal. El primer pilar es trabajo. Entonces es desarrollo profesional y llegan a ser encargados de una sucursal, ¿no? Segundo es todo el tema de desarrollo. En 12 meses. En 12 meses, aprox. El segundo pilar es desarrollo de habilidades socioemocionales. Y ahí es donde todo lo que aprendí en Bután de medición de bienestar multidimensional lo usamos en Pizza. Aquí medimos su bienestar multidimensional. Y la experiencia que no les platiqué en Brasil trabajé en 3 favelas liderando un proyecto piloto que usaba los deportes para desarrollar habilidades socioemocionales en los jóvenes, para que no caigan en una vida delictiva o en una vida o sea, justo usando peligrosa. Su cultura deportiva. Exacto. Para que Claro. Y acá entonces usamos todo el diseño de esas herramientas para desarrollo de habilidades socioemocionales. Y el tercero es vida independiente. Entonces los ayudamos a salir del albergue y entrar a su propio departamento por primera vez en la vida. Y todo eso es gracias al consumo de este producto, ¿no? Y que esto, además están muy deliciosos. Son deliciosos. Y esto fue producto de otro viaje de autodescubrimiento, que me fui a Nueva York a hacer mi maestría. Y dentro de ese episodio tomé una clase que era una clase de periodismo, ¿no? Y el maestro nos dijo, oigan, encuentren a una persona que tenga una historia increíble que contar, porque quiero que ustedes sean la sombra de esta persona durante 6 meses. Y yo les voy a dar herramientas de storytelling para que cuenten su historia, ¿no? Y nos dijo, escojan a alguien que realmente les apasione porque se van a tener que convertir en esa persona. Y yo, desde niño, mi mamá me llevaba a los albergues de la Madre Teresa de Calcuta a visitar a los niños huérfanos y jugar con ellos. Entonces, como que, de nuevo, otro tema visceral me dijo, hay que conectar con eso otra vez. Y en Nueva York, al igual que en la Ciudad de México, pues hay muchas personas en situación de calle. Más, yo creo. Más. Y entonces dije, bueno, voy a aprovechar este proyecto para conectar con alguien de esa realidad. Y salí a la ciudad de Nueva York y conocí a Joe. Y Joe había vivido en la calle durante 22 años y estaba él ya platicando con 2 personas en situación de calle. Y llegué con él, que se veía que él tenía como que mayor autoridad. Y le platiqué del proyecto. Dije, oye, fíjate que me encantaría conocer tu historia, la historia de los demás. ¿Te importa si te sigo estos 6 meses, ¿no? Él ya trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales en algún momento fue beneficiario. Entonces ya tenía como que esta perspectiva completa, ¿no? Me dijo, ok, pero... O sea, digamos que él ya era de esas personas que había decidido salir. Que esa era su vida. Exacto. ¿No? O sea, pero ya para ayudar, ¿no? Él había estado en la calle, ya salió y ahora ayudaba. Y estaba justo hablando con 2 chavos para decirles, oye, pues ven, hay otra forma, ¿no? Y me dice, sí lo hago, pero con estas condiciones. Me dice, quiero que duermas por lo menos 3 días en situación de calle. Quiero que duermas por lo menos 3 noches en el albergue. Y quiero que vengas cada viernes a cocinarle a la banda para que conozcas sus historias y que no nada más me escuches a mí. Dije, ok. Entonces empezó ese viaje de 6 meses de entender, empatizar y profundizar en esa relación. Y nos volvimos muy amigos y la relación se expandió.
Y en algún momento, no me acuerdo cuándo, perdón, paréntesis, previo a eso, estaba con un amigo en un bar haciendo lo que los mexas en el exterior hacen, que es extrañar la comida mexicana. Todos. Todos, sí. Siempre. O sea, el que no diga que llegando del aeropuerto vas a echar unos tacos, miente. Te puede encantar la comida de otro lugar, pero extrañas la tuya. Y él y yo éramos roomies en Santa Fe antes de irnos a la maestría. Íbamos muy seguido a la Marquesa a comer guaraches de maíz azul. Entonces yo estaba extrañando los guaraches de maíz azul como no tienes una idea. Y me imaginaba el guarache así grande. Yo creo que la idea del guarache se me convirtió en una pizza en la cabeza y le dije, oye, ¿no existen pizzas de maíz azul? Y en vez de que tenga pepperoni, que tenga chicharrón prensado y que tenga chapulines. El antojo máximo te llevó a... Le dije, y le voy a poner pizza, porque así es como el mexa le dice a las pizzas. Tu pizza y tu pexi, y que sea todo mexa y delicioso, y así, por glotón. Yo no sabía que era posible, ¿no? Entonces ya tenía esa idea de una pizza de maíz azul. Entonces en algún momento saliendo del albergue con Joe, como que ahí se conectó. Y dije, si algún día empiezo mi pizzería, solamente voy a contratar a gente como yo. Y ahí nació Pizza. Después ahí me fui a Brasil y después todavía pasaron cosas. Todavía Pizza no se... O sea, estaba en tu mente, pero todavía no... No. O sea, después ya te fuiste a Brasil, a hacer lo de las favelas. Y ahí como que seguía cocinando el concepto, integrando. Seguía extrañando la comida extrañando. mexicana. Y ya regresé a México decidido. Y justo dije, a ver, ya he ayudado por todo el mundo. Quiero ayudar en México. Claro. Ya me toca. Pero fue un retorno ya después de haber acumulado mucha experiencia, muchos fracasos, muchas cosas que me ayudaron a regresar ya muy decidido. En un mes cumplimos 10 años de ese viaje, ¿no? Y ya se han graduado del programa de 12 meses 220 chavos. Y son 220 historias de nuestro mantra, que es decidimos volver la inclusión más extrema que la discriminación. Entonces, por las mismas características que no te dan chamba en ningún otro lugar, son por las únicas características que te damos chamba en Pizza. Y se normalizó y los volvimos los protagonistas. Les pusimos un escenario, luces, energía, corazón, amor, para que digamos, oye, aquí nosotros hacemos las cosas diferentes. Entonces, no nada más comes delicioso, sino comes diferente, pero estás también... Pues como empezamos justo el podcast, ¿no? O sea, que los viajes justo te llevaron no solo a conocer el mundo, sino a cambiarlo. Exacto. Y a cambiar diferentes países en los que estuviste y tocaste a diferentes personas. Esas personas te tocaron a ti. Uy, sí. Para que después esto pudiera existir. Y esos son los viajes, los viajes con propósito, ¿no? Y yo creo que para mí todo buen viaje tiene como que... Ahora sí que la base de la pizza de ese viaje, el sustento real, el propósito es autodescubrimiento. Y de ahí, siempre. ¿Qué haces con eso? Es ok, ¿no? Como la experiencia no es lo que te sucede, es lo que haces con lo que te sucede. Jean-Paul Sartre. ¿Cómo conviertes, cómo ya edificas algo a raíz de eso, ¿no? Entonces, y el emprendimiento es mucho eso, es destrucción creativa existencial. Se destruye algo viejo, se construye algo nuevo. Y en tus viajes destruyes una parte tuya vieja. Siempre. Y construyes una parte nueva, ¿no? Te expandes. Sí. Y, o sea, cómo estoy muy impactada de cómo estas culturas... La ley que querías todavía. Tan diferente, la estoy dejando así como perrito al final, ¿no? Cómo todas estas culturas que te marcaron, porque todas te marcaron. Todas. Llevaron a que regresaras a tu país, a comer comida mexicana hecha de forma diferente, a ayudar a tanta gente. En México, ¿cuál es un lugar al que tú digas voy a ir para, o sea, que sepas que es como tu lugar feliz, pero dentro de México? O sea, yo sí tengo como uno al que voy siempre que necesito desconectarme o reconectarme conmigo misma o salir un poco de todo, porque pues me imagino que además con tantos proyectos, pues tu mente siempre está... Siempre. Al 1000, ¿no? ¿A dónde vas para volver a Alex de 19 años? Y con toda esta conexión que tenías en ese momento y todo lo que querías hacer. Tengo un espacio sagrado que visito cada sábado. Es un ritual. Okay. Y
Se llama El Chingadazo. Para que te dé un chingadazo y regreses. Es una pulquería. Ok. Y es una pulquería extraordinaria. Está cerca de un pueblo que se llama Tepetlaustoc, en Texcoco, Estado de México. Ok. Y esta pulquería, o sea, además de que el pulque a mí me parece una bebida muy ancestralmente fabulosa nuestra, que tiene como, yo le digo que es un high medio cósmico, es la caricia cósmica del Tlatoani, pero bueno, no voy tanto ahí por el pulque en sí, sino es un espacio donde está Don Gaby, que él ha trabajado el pulque, es tercera generación, y es completamente abierto. Así son kilómetros y kilómetros nada más de pasto y de montañas. Y me siento yo ahí solito con mi pulquito, veo el sol, veo esto y recuerdo y hago como una introspección de mi semana. A los viajes. Viaje a los viajes. Es mi momento de paz, es mi momento de tranquilidad, es como mi cueva al interior. Cada sábado, a menos que estés de viaje o exacto, algo. es mi ritual. Ajá. Y lo voy a extrañar toda mi vida. Pero es eso, ¿no? Y yo creo que a cualquier lugar tú le puedes, como lo puedes bendecir con ese propósito, con esa intención. Porque el lugar en sí no es, claro. es quién eres tú, o quién te permite ser en ese lugar. Y es lo que también hemos dicho aquí muchas veces. A veces no tienes que ir lejos para hacer un viaje. O sea, solo tienes que moverte, ¿no? Sí. Como para que mover tu energía y cuando tú mueves tu energía, pues se mueve todo lo que está a tu alrededor y todo lo que, ¿no? Entonces no necesitas ir lejos para poder hacer un viaje. Digo, aquí Alex se nos fue muy lejos, pero ya regresó. Sí. ¿No? Y ahora su lugar feliz está pues, muy cerca, muy cerca. Al final. Sí. O sea, no necesitas ir a Bután para ser feliz tampoco. Y a cuántas personas has ayudado a ser feliz me parece extraordinario y creo que justo, o sea, creo que tu misión fue recorrer todos estos lugares para que después pudieras ayudar a tanta gente de esta manera y leía algo que dice ahí, ¿no? Es empoderamiento, no caridad. Uh-huh. Y es justo, a veces no le ayudamos a las personas cuando les das dinero, a veces les ayudamos mucho más cuando les enseñas a ganarse ese dinero y a ganarse la vida y a empoderarse y a creer que ellos también tienen la oportunidad de poder hacer lo mismo o más que tú. Claro, por supuesto. Sí, ese es... Y, o sea, creo que ese es el principio fundamental del viaje o del viajero, que es, o sea, estás tratando de hacer las cosas diferentes, ¿no? Claro. Y puede ser desde la ruta que usas para llegar a la chamba, cámbiala. Eso ya es un viaje. Es una forma cotidiana de hacer las cosas diferentes, porque la propiedad del cerebro que es fabuloso es la plasticidad, ¿no? Que es cada experiencia nueva hace que tu cerebro crezca un poquito, se expanda, porque necesita hacer nuevo espacio para esos circuitos neuronales nuevos que tienen que codificar esa nueva experiencia. Entonces, entre más nuevas experiencias tienes, más grande va a ser tu cerebro y más vas a saber de ti. Entonces, pero no tiene que ser Bután. No. Puede ser nada más, come algo diferente mañana. Sí, prueba algo diferente. Algo diferente. Sal de tu zona de confort. No sé si es, creo que el Dalai Lama que dice que todos los días tienes que hacer una cosa diferente. Una cosa, o sea, lavarte los dientes en otro lugar, o sea, no necesitas hacer, pero sí tu cerebro reacciona de manera diferente a salir un poquito de la rutina que normalmente tienes. Entonces, está increíble esto. Hay que romper la rutina. Podríamos estar aquí 3 horas contando historias con Alex. Yo y creo comiendo que pizzas deliciosas. Seguramente te invitaremos a una segunda parte porque nos quedaron muchísimos temas. Hay que grabarla en el chingadazo. Vamos a la pulquería. ¡Ándale! Me encanta. Los invito para que sientan. No soy tampoco muy fan del pulque, la verdad, pero vamos a chingadas. Vamos a chingadas. Den un chingadazo. Que nos repartan un chingadazo. Los viajes dan chingadazos. Claro. Muchos. Te dejan moreteado. Yo creo que se habla de lo bueno de los viajes, pero creo que lo más bonito de los viajes es que siempre te dan un chingadazo para aprender, para despertar, para ayudar a otras personas, para ser mejor, ¿no? Entonces 100%. creo, ya, cerrado. Vamos a repartir unos chingadazos. Cerrado.
Tengo una última pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados y sí quiero que me la contestes porque creo que va a Claro. estar muy, muy increíble la respuesta. Si tuvieras la oportunidad de viajar con un personaje famoso, vivo, muerto, ficticio, como sea, ¿a dónde te gusta? O sea, ¿con quién? ¿Y a dónde te gustaría que te llevara? Que él te llevara, te enseñara. Excelente pregunta. Puede ser ficticio o inventado también, ¿verdad? Sí, ficticio. Eh, Bueno, pero que las otras personas sí conozcan. que No sí me vayas a salir conozcan. con que... No puedo inventar a mí. Mm, yo creo que me iría con Gandalf. Ok. Y me iría a al mundo Al mundo del Señor de los Anillos. No me acuerdo si él tenía Nueva como su Zelanda. cuevita o su espacio, o si es Sí. más como etéreo y estaba en No todas sé. partes, pero Pero podría ser algo en Nueva Zelanda. sí, 100%, o sea, me lo imagino con mucha naturaleza, Ujú, con muy verde, muy vivo, ujú. y él ahí, o sea, la esencia de ese dude me llama. Solo verlo ahí. Sí, un Que te confesionario echaras un con el pulque Gandalf. con Un Gandalf. pulcazo ¿No? con Gandalf. Eso estaría bueno. Sí, un pulcazo con Gandalf. Y le llevas unas pizzas. Exacto. Ese sería mi viaje. Qué padre. Ujú. No sabes qué bonito que la vida permitió que este episodio pasara, porque justo ya teníamos como todo grabado y ya se acababa, pero justo pues va a salir ya muy pronto. Entonces estamos bueno. muy contentos de haber estado aquí, de todo lo que... Este podcast es mucho de inspiración para que la gente viaje, para que la gente se mueva, haga. Y creo que no hay mejor episodio que el de hoy para inspirar a la gente a que haga lo que la panza, lo que la intuición les diga, porque el cerebro se equivoca 1000 veces. El chango sí. que tenemos en la cabeza es súper equivocado todo el tiempo, pero la panza y la intuición yo creo que nunca se equivocan. Así es. Entonces, si quieren viajar, si quieren hacer algo como lo que hizo Alex a los 19 años, háganlo. ¿No? Y más cuando tienes esa edad, que todo se puede, que tienes más tiempo, que ya cuando uno está grande, que ya no es tan fácil, pero eso, ¿no? Sí, acuérdense también que, o sea, esto es algo muy personal como lo veo yo después de tanto viaje, pero la vida en sí es un viaje. O sea, yo lo veo como una eterna vacación, en el sentido que, a ver, nos tiraron en planeta Tierra, ¿ok? Nadie nos dijo qué hacemos aquí, de dónde venimos, ni cuándo nos vamos. Lo puedes ver como un castigo, lo puedes ver como la invitación a estar en el resort all inclusive más increíble Abrazar. de tu vida. Y si te Esa pones la incertidumbre. pulsera all inclusive, dices, venga, a tatuarse de experiencias, a conocer, a dejarse ver, vivir, sentir. O sea, se les olvida que ya se están muriendo todos y que tenemos menor tiempo que el que tuvimos ayer. Entonces salgan y dense el privilegio de tatuar y de ser tatuados, porque finalmente lo único que te vas a llevar son experiencias y los viajes son las mejores experiencias. Oigan, además tiene un proyecto de emprendimiento que ahí les vamos a dejar en nuestras redes sociales y todo por si les interesa escucharlo más de una manera pues, más cercana, también lo pueden hacer. Sí. Síganlo en sus redes sociales. Sí, en LinkedIn es donde más publico, ya voy a usar en Instagram también. Pero me pueden encontrar danos como Alex Sousa. Alex Sousa en cualquiera. Sí, en cualquiera. Y no se pierdan este episodio que saldrá muy pronto. Véanlo completo. No se queden en los clips nada más que subimos a Instagram, porque de verdad les juro que vale la pena. Síganos también a nosotros, @TheSeabradSoul. Y es un placer terminar esta temporada número 4 con Alex en Pizza. Gracias, gracias, gracias. Gracias.